siempre tiene un gesto con las manos tan típico de Perón y tan como que sentíamos en ese entonces que estaba tratando de abrazarnos, que estaba tratando de contenernos. Digo que sentíamos porque mi generación lo conoció a Perón a través de esa película que filmaron el Pino Solanas y Octavio Getino, que fue de alguna manera la presentación de Juan Perón para una generación que lo amaba pero no lo conocía. Actualización política y doctrinaria para la toma del poder, porque, digo para los más jóvenes, digo para esos que hoy no se imaginan que por esos años había que tomar el poder, bueno, porque el poder había que tomarlo, porque el poder nos lo habían birlado y estábamos tratando de recuperarlo en una cruzada que nos prometía que si luchábamos, él iba a volver. Lucha y vuelve. Esa era la consigna y ahí andábamos los jóvenes de una juventud peronista que estaba tratando también de que volviera Perón para tocarlo, para tenerlo a mano, para que ese abrazo se diera personalmente. Te tenés que afiliar, no te olvides. Afiliate a evatv.com.ar, entrás. Bueno, esta no es seguir. El canal dice seguinos, no. Vos te estás afiliando, esa es la verdad. Y además nos seguís, sí, en las redes. En Eva en Vivo, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en TikTok. Siempre me confundo confundo TikTok con la otra red que es para ponerse de novio. Bueno, también, ¿por qué no? Deberíamos levantar para hacer una especie de comunión de novios peronistas. Hoy vamos a tener un programa en donde de nuevo vamos a tratar esta cuestión de cómo ese Perón de 1971 nos está diciendo cosas en el presente. Y para eso, como de costumbre, el video disparador. Existen las monarquías con gobiernos socialistas y existen los movimientos marxistas, también socialistas, pero del otro extremo. Entre la extrema izquierda y la extrema derecha se escalonan todos los socialismos habidos y por haber. Nuestro movimiento en ese sentido es mucho más simple. Es indudablemente de base socialista porque pivotea sobre la justicia social, que es la base de toda nuestra promoción revolucionaria. El socialismo nuestro puede caracterizarse así. En estos 2 siglos, como ya he dicho anteriormente, se ha producido un avance extraordinario que supera a los 10 siglos precedentes. Esto ha estado basado en la máquina, la empresa, la ciencia, la técnica y el hombre. El capitalismo, digamos. Es el capitalismo. Nacido en la Revolución Francesa, que en estos 2 siglos, desde la Revolución Francesa hasta ahora, ha hecho un sistema que no podemos negar que ha hecho avanzar al mundo de una manera extraordinaria, especialmente en el aspecto científico y técnico. Pero los pueblos, con esos medios técnicos, se han esclarecido por la facilidad de la dispersión de la noticia, del conocimiento. Y estos pueblos se dan cuenta que se ha avanzado estos 2 siglos extraordinariamente, pero a costa de un tremendo sacrificio de los pueblos. Entonces los pueblos piensan hoy que ese mismo avance podrá ser más lento quizá, pero se puede hacer sin necesidad de sacrificar a los pueblos. El justicialismo lo que anhela es eso, seguir luchando por un progreso, quizá no tan rápido como ha sido el de estos 2 siglos, pero sí más justo. Es decir, sin que el sacrificio gravite tremendamente sobre la espalda de los pueblos como ha estado gravitando hasta ahora a través del sistema capitalista. El sistema capitalista, bueno, pero es que nosotros entre el socialismo internacional dogmático y el capitalismo
la diferencia no es tan notable, porque uno es un capitalismo de Estado y el otro es un capitalismo individualista. Los dos someten, uno insectifica al hombre, e indudablemente el progreso es extraordinario porque es una colmena en acción. El otro, promulgado por los intereses, se echa hacia adelante y obtiene también grandes resultados. Pero los dos, en mi concepto, es a base del sacrificio de los pueblos. Nosotros queremos que ese sacrificio desaparezca y que se realice el mismo trabajo sin sacrificio, solo con esfuerzo. Eso es el justicialismo. Eso es el justicialismo. Digo, en tiempos en donde al pueblo se le pide tanto sacrificio y los que te lo piden hacen cero esfuerzo. Y de esto vamos a charlar con una querida compañera, Kelly Olmos. ¿Cómo estás, Kelly? Bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, para mí es un lujo. Para este programa es un lujo tenerte acá sentada. Porque además vos sos parte de esta generación que estuvo aprendiendo a Perón a través de esa película, ¿no? Sí, efectivamente fue el primer elemento audiovisual con el cual nosotros hicimos campaña por el Lucha y Vuelve. Hay que recordar que el contexto era un contexto de prohibición de mencionar a Perón, a Evita, justicialismo, pero ya, digamos, era incontenible. Claro. Y la presencia de esa película en un momento que no había internet ni ninguno de los mecanismos que la generación actual maneja con tanta fluidez, la posibilidad de ir con el Super 8 claro, y el Geloso, es verdad. Piezas de museo a esta altura. Bonito. Pero íbamos y timbreábamos. Con el Geloso pasábamos mensajes de Perón e invitábamos a algún ámbito que habitualmente era o una iglesia o un sindicato o un club, Claro. en donde en la clandestinidad proyectábamos esta película y la verdad que el impacto de verlo y escucharlo a Perón era impresionante. Sí, yo me acuerdo. Además uno... vos eras de los que llevaba. Yo en realidad no estaba en esa lógica, pero sí estaba en la lógica de tratar de averiguar con los compañeros en dónde lo pasaban, ¿no? Claro. Había una unidad básica en La Plata, la Quinta, en la calle 68, 19 y 20, que tenían la máquina de Super 8 y tenían, claro, a veces la cinta de tanto pasarla se cortaba y había que prender las luces porque empezaban los chiflidos. Se escuchaba mal. Se escuchaba mal, sí. Y bueno, no teníamos tantos elementos tecnológicos. Bueno, ahora cuando estamos tomando estos pedacitos que usamos de disparador, también nos encontramos con problemas de sonido y demás. Pero Kelly, ahí aparece una cosa. Primero, contarle a los compañeros por qué habla tanto Perón del socialismo nacional. Era, de alguna manera, una doctrina, un momento, ¿no?, en donde la juventud estaba muy ligada a eso. Sí, efectivamente. En realidad hay que entender que siempre el peronismo trató de imponer sus propias categorías. Esa es una parte del costo nuestro de tener categorías propias. Socialismo es una categoría europea. Claro. Y entonces Perón utiliza esa categoría también para facilitar la relación entre nuestras banderas y lo que en ese momento aparecía también como una bandera más universal. Claro, el mayo francés. Claro, Imaginate. exactamente. Entonces nosotros pintábamos en ese momento Lucha y Vuelve, Perón vuelve, socialismo nacional. Claro. El pivot esencial es el tema de la justicia social. Exactamente. Yo siempre digo que de las tres banderas del peronismo, la más importante es la justicia social. ¿Por qué? Porque uno puede vivir en un país donde haya soberanía política y no haya justicia social. Y puede haber independencia económica y ser injustos. Claro. Pero no se puede
construir una comunidad con justicia social sin soberanía política e independencia económica. Entonces, luchar por la justicia social de alguna manera sintetiza las tres banderas del peronismo. Claro. Por otra parte, yo creo que sigue más vigente que nunca. Sí. Porque si, como hemos escuchado recién, en el desarrollo del capitalismo ha habido una gran capacidad de crear valor, Sí. y un gran déficit en repartirlo. En esta última etapa, donde el desarrollo tecnológico es tan veloz y donde se ha incrementado tanto la productividad que éste ha generado, y sin embargo los pueblos están más pobres que antes. Eso quiere decir que ha habido un nivel de acumulación en pocas manos de ese valor incremental enorme generado que reclama discutir, incorporar, concientizar y luchar por una mejor distribución de ese valor económico. Si uno ve, por ejemplo, los informes de Oxfam que dicen que 160 personas en el mundo concentran el mismo patrimonio que los 3.500 millones de personas más pobres de la humanidad. Es una manera de materializar, de tener claro el horror, ¿no? Es un horror que hoy en la Argentina, donde Milei intenta imponer ese modelo, el modelo de la superconcentración económica en muy pocas manos, que ni siquiera reproduce en el propio país, porque quienes concentran ese poder económico en realidad están pensando en poder sentarse con los 160 que manejan el mundo. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, en este momento me parece que volver a insistir con el tema de la distribución del ingreso, de la justicia social y de cuáles son las condiciones para empujar esto y qué está pasando hoy exactamente inverso a lo que desearíamos, por lo menos los que impulsamos esto, me parece que mantiene absoluta vigencia. Sí, con de alguna manera, una vueltita de tuerca, que es el tema de las redes, del tema de, ¿no? Digo, cuando uno ve, como hemos visto la semana que pasó, digo, el hecho de que un empresario, que es un empresario importante, muy importante sin duda, que es Elon Musk, que es el dueño de Tesla, que es el dueño de Twitter, que ahora se llama X, se para de manos contra un país tan importante como Brasil y contra un presidente tan importante como Lula da Silva. A mí, debo decirte, me corre un poco de frío por la espalda. Y bueno, será hora de recordar lo que también nos decía Perón, de que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Yo creo que también es importante reconocer que ninguno de nuestros países en América Latina, por grande que sea individualmente, puede dar esta lucha solo, y que es muy importante también insistir en el concepto de unidad continental. Sí. Porque si hoy en la Argentina, en lugar de Milei, hubiera un gobierno más solidario con este concepto de unidad latinoamericana, creo que Lula y Brasil podrían tener otra espalda para responderle a un personaje como Elon Musk, ¿no? Digamos que vos creés que él se anima precisamente porque en la retaguardia de Brasil está Milei, que es su socio, digamos. En la retaguardia de Brasil está Milei, el propio Bolsonaro agazapado dentro de Brasil. Y un concepto que inventaron los ingleses de divide y reinarás, ¿no es cierto? Yo creo que la tarea política de seguir trabajando por el tema de unidad latinoamericana es esencial. Este juego donde no podemos converger en una unidad de intereses es un juego que facilita la tarea de dominación.
Sí, me acordaba, hablando de los ingleses, me acordaba de una idea de Margaret Thatcher que decía, bueno, el capital es el medio, el fin son las almas, Claro. ¿no? Sí. Ese es el objetivo que persiguen hoy las corporaciones, además, porque ni siquiera son países. Digo, yo Exactamente. me preguntaba, digo, porque lo que encontramos es a un empresario parado en una corporación, confiado en que algunos jueces de su país o del país en donde está parado en ese momento, porque además todos sabemos que esos son empresarios que no tienen ni patria ni bandera, digamos, ¿no? Lo va a habilitar a, no sé qué. Él es de origen sudafricano. Sí, él es de origen sudafricano, exactamente. No, pero decía, lo va a habilitar a qué sé yo, a por ejemplo, quitarle algún avión a Brasil o quitarle alguna cosa. Bueno, nosotros hemos puesto en juego nuestro oro, ahora, en estos días también. Ahora, quiero volver a algunas de las ideas de Perón que me atraen tanto. Con el capitalismo el capitalismo ha hecho avanzar al mundo de una manera extraordinaria, pero a un costo muy alto, que es el costo del hombre. Sí. Digo, nuestros hombres, los que de alguna manera se cuelgan de ese capitalismo salvaje que representan las corporaciones, ¿no entienden que están pagando ese costo? Mira, yo voy a tomar entonces como referencia Evita. Bárbaro. Hay una... Nevas, todo el mundo te lo agradece. Hay una de las clases que daba Eva en la Escuela Superior Sí. de Conducción Política y que están en el libro Historia del Peronismo, que reúne esas clases igual que las de Perón La de en Perón, Conducción claro. Política. Evita interpela a la audiencia y le dice, ¿por qué si los pobres son más, los ricos que son menos los dominan? Y él dice, y ella responde a esa propia interpelación, porque nos dividen. Vos ves claramente, y lo comentabas a través ahora de las redes, antes fue el sistema mediático con los instrumentos que tuviera, ellos generan una enorme injusticia social, una enorme indignación frente a esa injusticia, y además la manipulan para dividir al pueblo y en consecuencia debilitarlo y dominar, con políticas en donde dan respuesta al estado de ánimo, a esa indignación. Sí, sí. Pero en realidad de lo que se trata, si uno dice como el Papa son flautistas de Hamelin, que lo que van a hacer es llevar al propio pueblo a que se ahogue a sí mismo, digamos, o se ahorque a sí mismo, ¿no? Entonces, este tema de la unidad, a mí me parece, recién lo hablábamos en torno al tema continental, pero deberíamos hablarlo también en torno al tema interno, ¿no? Es otro de los conceptos centrales de la doctrina peronista, no es un concepto secundario. Y es tan central y debemos trabajarlo mucho porque la vocación del peronismo siempre fue construir un movimiento nacional y popular mayoritario. Para el peronismo, cantidad es condición de calidad también. Sí, sí. No suficiente, pero una condición pero necesaria. Sí, sí. Entonces, si uno quiere construir un movimiento mayoritario, sabe que tiene que trabajar con diferencias. Porque uno no puede tener un movimiento mayoritario homogéneo exclusivamente. No. Eso corresponde más a un partido contestatario o testimonial, pero no a un movimiento de mayorías. Por eso Perón, en la comunidad organizada, que es un trabajo donde desarrolla la base filosófica, pero uno también la puede tomar como método de construcción, plantea siempre el mecanismo orgánico como modo de resolver las diferencias sin llegar a que sean antagónicas. Es decir, cómo el pueblo logra, él decía, ensillar la evolución, y es trabajar orgánicamente las diferencias, no para mantener un status quo, sino
para poder evolucionar, digamos, construir o caminar hacia ese horizonte aspiracional, que naturalmente es el de la justicia, es el de la justicia social, un horizonte de poder vivir una vida digna. Ahora, ¿cómo hacemos? Digo, en este mundo tan fragmentado, es evidente que Perón trabajó sobre una idea de masa que no existe más. Digo, hay una fragmentación que lo han producido precisamente los medios de comunicación y que ahora las redes la llevan a niveles superiores, digamos, ¿no? Pero además de esa fragmentación, en este sistema de personalización de la política, ¿no? En donde lo colectivo empieza como a diluirse y nos encontramos con que la idea es de uno. Hay muchos unos. El otro día un compañero acá, en esta casa, me decía, hay peronistas, pero no hay peronismo. Y a mí eso, digo, me parece que nos lleva a un final muy complejo. Bueno, yo aspiro a que no sea ese el final, claro, yo ¿no? también. Y trabajo para eso, digamos. No lo tengo todo tan claro. Bueno, pero... Ojalá pudiera decirte, pero bueno, yo creo honestamente que tenemos instrumentos para trabajar eso. Perón siempre decía que la diferencia entre masa y pueblo está en la capacidad de adoctrinar. Por supuesto. Nosotros venimos de una etapa como fue la pandemia, donde el tema del individualismo se acentuó por el aislamiento. Por supuesto. Bueno, una de las cosas que tenemos que revertir es el aislamiento. Volver a la idea de juntarse, de mucho diálogo. También es un mecanismo de identificar quienes podemos tener denominadores comunes y de algún modo establecer un diálogo que después puede ser debatido en otro ámbito, etcétera. Y volver a construir otro grado de socialización que se había fracturado mucho con la pandemia y que va a costar revertir, pero que creo que la militancia va a permitir revertirlo. Y a mí esa idea de que estamos los peronistas y no está el peronismo, yo la pongo en discusión. Me parece muy bien. Primero porque pregunto sin tener peronómetro, ¿qué es ser peronista? Y la respuesta mía es que, mira, peronista uno lo puede tomar desde la sociología, desde la antropología, pero para nosotros es esencialmente una categoría política. Es formar parte de un proyecto político de carácter comunitario, no individual. No individual. ¿Cómo sabemos que nuestra acción y nuestra aspiración individual se articula con lo comunitario? Con este concepto de Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Si lo que yo aspiro le suma a la comunidad a la que yo también aspiro, es legítimo. Si le resta, me parece que vale la pena revisarlo. Claro. ¿No? Sí, la legitimidad de nuestro desarrollo individual, porque esto es lo que de alguna manera es uno de los aspectos que diferencia al peronismo del marxismo. Para nosotros, afirmar el individuo es importante. Nosotros no creemos en la desaparición de los intereses individuales. Así es. Pero planteamos la necesidad de que haya una relación entre esos intereses individuales y una construcción colectiva. Comunitaria, claro, colectiva, exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que buscar el desarrollo individual, pero legitimarlo en ver cómo eso suma al proyecto colectivo, y en este caso, para hacer peronismo, tiene que ser un proyecto colectivo político. Entonces, para mí, la existencia de la vigencia de una expresión
peronista de carácter político que mantiene unidad en sus bloques legislativos, etcétera, es un valor agregado que yo no contribuiría a disolver porque creo que es el mayor capital social que tenemos. Imagínate lo difícil que sería hoy volver a construir un proyecto político donde uno va a Jujuy o a Tierra del Fuego o a Mendoza o a Entre Ríos y dice soy peronista y el resto entiende qué es, claro, y dice yo también o no. Claro. Pero ya tenés un capital social enorme. Sí. Ahora, si vos vas y decís, mira, el peronismo no existe, ¿para quién laburás, muchachos? No, está bien. Volvamos a entender que hay juego. Yo entiendo que está bien que lo interpelemos, ¿eh? Sí. Como una interpelación me parece bien. Pero yo no creo en este planteo de decir que hay que dejar de lado todo lo que hemos construido en estos casi 80 años de existencia y volver a empezar. Eso sería un despilfarro enorme que dificultaría muchísimo poder avanzar en las aspiraciones que como pueblo tenemos. Yo coincido con vos tanto que hago un programa que se llama Reactualización Doctrinaria, porque creo que lo que hay que hacer es recuperarse en esos 80 años, digo, siempre mirando hacia el futuro. Yo no tengo ningún problema en mirar para adelante. Y mirar con los compañeros más jóvenes que, como dice Perón, bueno, hay un momento en que nosotros nos vamos a terminar y tiene que haber quien nos continúe. Pero vos sabés que, digo, mira, te voy a contar una cosa que no es porque me pase a mí, porque le está pasando al Estado, por ejemplo, ¿no? La pandemia deja esta cosa del teletrabajo y los horarios acotados, ¿no? Sí. Y 2 horas y 2 horas, porque así no se juntaban en la misma oficina y demás. Y una cosa que nos venía pasando en otros lugares, como perder el club para recuperar el gimnasio, en donde vos, en vez de ir a hacer un deporte grupal, vas a correr en una cinta mirándote a un espejo. Perder la música, qué sé yo, de las orquestas para empezar a escuchar música personal. Eso me parece que la pandemia lo profundiza a tal punto que hoy cuando le planteas a algunos bastantes, trabajadores del Estado, bueno, muchachos, hay que volver a hacer un horario, hay que volver a estar a la oficina, hay que volver a ocupar los puestos de trabajo. Te dicen, no, mira, tenemos que hablar con el gremio para esto. Pero no van al gremio para hacer política gremial, van al gremio para hacer política en defensa de sus propios intereses particulares. Cuento esta historia porque me parece central también que nosotros como peronistas y como peronismo empecemos a comprender eso para ver cómo convocamos. Yo estoy de acuerdo y creo que por eso además Milei está atacando algunos de los ámbitos que son esenciales para reconstruir esta concepción colectiva. Uno, los gremios. Claro. ¿Viste? Cada vez que el liberalismo gobierna, que viene siempre diciendo que es algo nuevo, pero repite lo que ha hecho históricamente. Y con una puntualidad, además, que te da absoluta, favor. ¿Viste? Ataca a las organizaciones gremiales porque sabe que con eso debilita la capacidad de pelear por los derechos laborales. Bueno, los gremios tienen que volver a fortalecer esa capacidad de organización. Yo estoy muy en contacto, por ejemplo, con algunos compañeros de gremios que trabajan las nuevas tecnologías y dan una batalla enorme para que los trabajadores de estas nuevas tecnologías no crean que se van a salvar cada uno solo. Claro. Y que se agremien y que entiendan la importancia de pertenecer a un ámbito gremial. El otro aspecto es el tema de los clubes. Y esta idea de transformarlos en sociedades anónimas. Claro. Entonces, por ejemplo, toda la tarea social que hacen los clubes, digamos, siendo un ámbito donde uno puede llevar a sus hijos desde muy temprana edad. Sí, claro. Las colonias. Y que no estén frente a la pantalla, sino que desarrollen un deporte, compartan con otros chicos, ¿no? Y adolescentes de acuerdo a la edad.
si lo transformás en una sociedad anónima, todo eso va a pérdida, todo eso se va a eliminar. Porque lo único que va a importar es el negocio del fútbol o del deporte de competencia. Es decir, no es casualidad, es cierto, ven el negocio y dicen, no, este negocio para el monopolio. Sí. Pero además buscan destruir mecanismos que construyen comunidad. Claro, sí. Digo, es una ganancia a dos lados, ¿no? Destruyen la posibilidad de armar el tejido social o de rearmar el tejido social desde muy chicos, ¿no? Y a la vez los privatizan de manera tal de que el fútbol sirva para lo que sirve, por ejemplo, hoy en Europa, que es para lavar mucha guita. Claro, obvio. Claro. Porque vos viste que, y esto la verdad que no es una interpretación, sino es un textual del presidente, de considerar que los que evaden son héroes, Claro. y de formular una serie de proyectos como el del blanqueo, donde no te preguntan, y donde él aspira para poder equilibrar su proyecto económico, que vengan capitales de cualquier origen. De cualquier origen, de cualquier factura. Además. Exactamente. Nada, voy a rescatar, ya que estamos en la casa de un sindicato que ha sido tan generoso con nosotros, como suelen ser solamente los sindicatos, ¿no? Voy a rescatar que la socialización y la vinculación de mis hijos muy chiquitos en los hoteles sindicales, en los hoteles de vacaciones sindicales, en el momento que yo, me separé, fue central y yo siempre voy a agradecer. Y yo siempre vos sabés que cada vez que tengo oportunidad lo reconozco y lo reconozco adelante de ellos, ¿no? Diciéndoles, nosotros podíamos tener vacaciones, no solamente porque los sindicatos nos daban, digamos, un precio más bajo y demás, sino porque yo además iba a un sindicato, a un hotel sindical, y los chicos quedaban libres. Claro. Y contenidos, y nadie tenía miedo, ¿viste? Pero vos viste, por eso nos odian. Le tomamos Mar del Plata. Claro, les tomamos Mar del Plata, que se la habían hecho para ellos. Y sí, Martínez de Hoz, Peralta Ramos, mirá las calles. Claro. Entonces, la verdad que inundarlo de hoteles sindicales, donde familias que jamás habían tenido oportunidad de unas vacaciones pueden acceder. Por eso, además, viste, van contra los ingresos de los sindicatos y tratan de impedir que los sindicatos cobren cuota solidaria, y hasta han intentado en algunos proyectos impedirles desarrollar tareas como la tarea dar servicios de carácter turístico o recreativo. Sí. La verdad que, como vos decís, no, por un lado están pensando en que la patronal maximice ganancias reduciendo lo que tiene que aportar. Pero la verdad, por el otro, lo que están haciendo es tratando de debilitar nuestro sistema de construir comunidad, que es nuestro sistema de construir pueblo. Dice Perón en este ratito que lo vemos que con el peronismo se puede crecer. No tan rápido por ahí, dice, ¿no? No tan rápido, pero se puede crecer. Y que pretende el peronismo que el sacrificio no caiga sobre las espaldas de los trabajadores. No al sacrificio, sí al esfuerzo. Sí al esfuerzo. Y yo te diría, no nos importa tanto la eficiencia como la eficacia. Gracias. Porque la eficiencia es lo que ellos buscan cuando maximizan ganancias. Claro, es un término de mercado. De mercado, que usaba mucho Friedman. Por supuesto. Y para nosotros eficacia quiere decir maximizar los objetivos que nos fijamos. Por ejemplo, el de un más equilibrio social, más equidad, más justicia social. Sí, claro. Ponernos o diseñar algún tipo de proyecto, presupuestarlo y llevarlo adelante. Digamos, exacto, ¿no? Aunque tarde un poco más. Aunque tarde un poco más, claro, aunque tarde un poco más. Por eso será que nos están prometiendo que se acabó la obra pública, ¿no? No, lo están concretando. Bueno, pero además dijo ayer uno de los nuevos ministros de Milei,
le promete, obra pública nunca más, dijo. Bueno, ese señor cree que vinieron para toda la eternidad. Sí. Y la verdad, un país como la Argentina, que es el 8º del mundo en extensión, sepamos con claridad, si no va a haber obra pública, no va a haber desarrollo integral de la Argentina. Y estamos condenando a que estos mismos personajes, que tampoco son nuevos, porque estuvieron con Cavallo, estuvieron con De la Rúa, ahora están con Milei, después dicen que nuestras provincias son inviables. Claro. Construyen la inviabilidad del desarrollo de las provincias y después las condenan por inviables. Uh-huh. Eso quiere decir mucho sacrificio a los pueblos que viven en esos territorios. Es verdad. Trabajo y esfuerzo, decía Perón. ¿Cómo cambia el mundo del trabajo con estas nuevas tecnologías? Porque no se va a acabar el trabajo, ¿no? No. Digo, Cambia la característica del trabajo. Yo creo que hay 3 pivotes para tomar en cuenta. Uno es el fortalecimiento del movimiento obrero, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Para mí ese es un eje central. El otro es el tema fiscal. Acá los ricos en esta instancia no quieren pagar impuestos. No. Y lo vemos porque Milei lo legitima. Sí, sí. Y hay una mayoría en el Congreso, formado en algunos casos por sectores políticos que dicen que son oposición, pero actúan como oficialismo. Absolutamente. Que le han prestado los votos para derogar el impuesto a los bienes personales de los más ricos que digamos, para sus activos en el exterior, que no ofrecen ningún servicio al país, lo han derogado mientras dicen que no hay plata ni para los jubilados ni para las universidades. Bueno, esta es una discusión que tenemos que dar, muchachos. Acá el que más tiene que poner. Claro. Y no tenemos que tener miedo porque se va a ir. Porque tendremos que trabajar también en el ámbito continental y en el ámbito multilateral para generar un mundo donde las guaridas fiscales sean condenadas. Claro. Y no que, por el contrario, el mecanismo para combatir esto sea que nuestro país se transforme en una de ellas. Claro. Y el tercer concepto es la puesta en valor de las tareas de cuidado, de la economía del cuidado. La puesta en valor quiere decir una mejor retribución. Ya Evita, en La razón de mi vida, 70 años atrás, planteaba que las tareas de cuidado eran trabajo. Las denominaba trabajo. Y está el capítulo de La razón de mi vida que vale la pena revisar. Decía, para mí hoy es una intuición saber cómo se retribuye. Claro. Pero cuando nosotros como gobierno dimos las moratorias y permitimos jubilarse a las amas de casa, y Milei dice, igual que en eso Macri, pero si nunca han trabajado. No, nunca fueron retribuidas por el trabajo que han realizado. Así es. Pero si nosotros retribuimos ese trabajo, también contribuiríamos a una enorme redistribución de la riqueza. Sí, la verdad es que es un nodo eso, ¿no? Un punto central. Vos sabés que, bueno, como uno hace streaming, sabe que estos programas, además de que se ven durante la semana y demás, son lugares en donde se acercan muchos jóvenes. Por eso te preguntaba por el mundo del trabajo, porque hay como una especie de horror frente a la posibilidad de que no haya más trabajo en el futuro. Pero el otro horror es pensar, de alguna manera, en que los más jóvenes se están separando del peronismo. ¿Qué me decís, Kelly, de eso?
Mirá, yo creo que es una responsabilidad nuestra volverlos a seducir con el peronismo, porque les voy a decir algo que yo repito mucho, ¿no? Por un lado, del diálogo que hemos tenido, creo que hemos dado una pequeña muestra de que las categorías del peronismo tienen total vigencia para entender la realidad que nos atraviesa. Pero además el peronismo cuenta con un adicional que hoy estaba expresado al principio, y es que Perón volvió y rompió con ese imperativo que decía que en la Argentina los patriotas tenían que morir en el exilio, como le pasó a San Martín y como le pasó a Rosas. Perón concentró la capacidad y la masa crítica de voluntad política para romper ese signo y volver. Y yo creo que el peronismo tiene eso en su ADN y que lo tenemos que poner en juego para transmitírselo a las nuevas generaciones. Decía un gran peronista que llamaba Discépolo, Enrique Santos Discépolo, porque tenemos destino de boomerang, porque como los novios, los asesinos y los cobradores, volvemos siempre. Es un gusto enorme haber estado charlando con vos, de verdad. Muchas gracias. Como en tantas otras charlas que hemos tenido, hoy lo estamos haciendo por el canal EVA. El canal EVA, afíliense, en serio. Síganos en las redes, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, EVA en vivo, y afiliate a evatv.com.ar. Ahí tenés el QR, acercás el telefonino, lo ponés ahí y ya entrás. Porque como decía Kelly, el peronismo sigue teniendo categorías para mirar al futuro, y te agradezco eso, no sabes cuánto. Es que los invitamos a seguir viendo Reactualización Doctrinaria el martes que viene, a la misma hora, por EVA TV.